Tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo el día de hoy, la doctora Alejandra Álvarez, quien es magíster especialista superior en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar, con formación en Derecho Constitucional y certificación como experta también en materia tributaria. Ha trabajado como procuradora y especialista jurídica en administración tributaria y también en distintos estudios jurídicos de prestigio a nivel nacional e internacional. Su experiencia se centra en el litigio tributario, así como también en la auditoría, devoluciones de impuestos y patrocinio en vía administrativa, constitucional y contenciosa tributaria con enfoque técnico en asesoría fiscal y estrategia. Bienvenidos a B de Verídico. En este día le damos la bienvenida a Alejandra Álvarez Castillo, quien se constituye, como dije hace un instante, en una invitada de lujo que nos va a ayudar a dilucidar algunos aspectos de carácter tributario respecto de ciertos tópicos contemporáneos en lo que tiene que ver con esta materia. Bienvenida Alejandra, gracias por estar con nosotros en B de Verídico. Para nosotros es un verdadero honor que hayas aceptado esta invitación y queríamos conversar respecto de ciertos tópicos de materia tributaria, especialmente sobre el intercambio de información. Primero, bienvenida y esperamos que esta no sea la primera, sino que sea una de las primeras de muchas invitaciones que tengamos para conversar sobre este tipo de problemáticas de materia tributaria. Doctor, para mí, indudablemente, el lujo es mío y el privilegio es mío poder compartir este momento o este pequeño podcast con usted. Yo le agradezco de antemano por la invitación y espero que este momento de departir sea fructífero para todos aquellos que nos ven. Mi querida Alejandra, ¿cuál es el rol que se juega respecto del intercambio de información en materia tributaria con otros países? ¿Qué es lo que debemos de entender? Porque a veces nosotros solamente vamos viendo que se firman o se suscriben convenios de intercambio de información, pero no sabemos cuál es su propósito. ¿Cuál sería el propósito de un intercambio de información con otros países? A ver, ahora que está tan de moda el tema del intercambio de información, es necesario partir por qué se hace o cuál es el objetivo de este intercambio de información. ¿Cuál es la visión desde la administración pública, en este caso del Servicio de Rentas Internas, para firmar estos denominados intercambios de información? Como es de su conocimiento, mi doc, existen en este mundo ya globalizado, existen un porcentaje muy alto de transacciones que se hacen en el exterior, de transacciones que se hacen desde Ecuador a Colombia, desde Ecuador a España, Estados Unidos y así a múltiples países. Y la administración tributaria busca con estos acuerdos de intercambio de información, como su nombre lo dice, obtener información precisamente de estas transacciones que son producto de un mundo globalizado. Entonces, la administración tributaria identifica primero cuál es la necesidad como administración que le presentan los contribuyentes. Si identifica que existen varias transacciones con España, hace acercamientos con este Estado para firmar este acuerdo de este intercambio de información y que la Administración Tributaria Española intercambie información con la Administración Tributaria Ecuatoriana. En este intercambio de información pueden solicitar inscripciones de una compañía. La Administración Tributaria, por ejemplo, identifica que una compañía, SAS Alejandra, realiza pagos o realiza salidas de transferencias o de dineros a SAS Alejandra España. La administración tributaria puede pedir información respecto a la compañía constituida en España. Y por estos acuerdos de información que se firma, el Estado español está en la obligación de proporcionarnos esta información respecto al RUC, respecto a cómo fue constituida esa empresa en este Estado, respecto a las transacciones que realiza esta empresa en este Estado. Esto con el fin de verificar entre varias cosas que estas compañías efectivamente estén constituidas en legal y debida forma, que efectivamente realicen alguna actividad económica, porque el contribuyente suele realizar planificaciones agresivas y en este sentido suele configurar varias empresas en varios países para hacerse uso de algunos beneficios que puede tener, por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición. Precisamente esto permite o esto es el objetivo principal del intercambio de información.
identificar estas planificaciones agresivas respecto a las planificaciones que hacen estas empresas. Debería entenderse entonces que el intercambio, un convenio de intercambio de información no necesariamente implica que se haya suscrito por parte del Estado ecuatoriano con otro Estado un convenio para evitar la doble imposición, sino que se remite irrestrictamente al tema de intercambio de información para poder sincerar un poco los mecanismos de actividades financieras con otros estados de los connacionales y poder revisarlos de esa manera. Pero a veces creo yo que estos intercambios de información pueden cambiar de manera arbitraria su naturaleza, el hecho de la esencia por la cual se va generando este intercambio. Ahora, debemos tomar en cuenta que Ecuador ha suscrito a reciente data un intercambio de información con Estados Unidos, con el estado de la Florida, y también con Panamá. Pero Panamá tiene un singular detalle, que antes era catalogado como un país de baja imposición, incluso como un paraíso fiscal, en donde cada una de las actividades desarrolladas en este país eran catalogadas como unas alertas para la administración tributaria y se puedan advertir cómo es que este país generaba ciertos sigilos que impedían a la administración tributaria ecuatoriana que pueda revisar qué es lo que pasa con los connacionales. Entonces, ¿cómo se debe concebir o de qué manera se debe dar el tratamiento a este intercambio de información? ¿Es intercambio de información financiera? ¿Es intercambio de información tributaria? ¿O conlleva un todo integral para poder advertir cuál es la obligación misma en materia tributaria? A ver, eso ya depende mucho de los parámetros en los que se firma este intercambio de información. De manera global, este intercambio de información cumple como propósito, como les indicaba antes, el tema de necesito la información de determinada compañía. Es decir, va encaminado específicamente a obtener información tributaria de determinada empresa. Eso no obsta que la administración tributaria pueda pedir información financiera, pero todo depende de cómo se encuentra enmarcado. Pero no podría confundirse el rol de la administración tributaria al pedir información financiera respecto de otros organismos de control como la UAP, claro. La Fiscalía. O sea, ahí tenemos que hablar de esta línea delgada entre que la administración, cuál es la competencia de la administración tributaria, qué es lo que puede pedir la administración tributaria. Y ya cuando hablamos de un proceso de determinación, como usted sabe, doctor, el ámbito en el que la administración tributaria es súper amplio, no tiene restricción alguna. Cuando estamos en un proceso de determinación, la administración tributaria puede realizar todo, levantar todos los sigilos que tiene una empresa y analizar todo lo de la empresa, accionistas, cómo proviene el dinero, de dónde, o sea, puede analizar todo de la empresa, porque es parte de su facultad determinadora. Hay un montón de sentencias que dicen esto es en pos de la facultad determinadora y abre el abanico de hasta dónde va la facultad determinadora. Y hasta el momento, desde mi punto de vista, no hay una restricción a esta facultad determinadora porque es súper amplia y no tiene restricción alguna. Entonces, ¿qué pasaría ahí con el tema de la aplicación del artículo 17 del Código Tributario respecto de la esencia económica sobre las formas jurídicas? ¿Cómo debería entenderse y de qué manera un convenio de intercambio de información podría ayudar a la aplicación de este artículo? A ver, el artículo 17 también, entendiendo un poco como por qué es el origen del artículo 17, nace de la necesidad de la administración tributaria de ver el más allá de las formas jurídicas. El entender, qué sé yo, que un contrato de compraventa no se puede ver desde una manera tan, por decirlo de alguna manera, seca como es un contrato de compraventa. Tan formal nada más. Nada más. La administración tributaria vio la necesidad de entrar a ver más allá de este contrato de compraventa, porque se firma, las partes y muchas cosas más que se pueden analizar en atención al artículo 17. Entonces, la administración tributaria, cuando invoca el artículo 17 en una transacción internacional, busca no solamente determinar, qué sé yo, si una matriz paga regalías a su subsidiaria que se encuentra en otro estado. No puede ver el negocio tal cual es. La forma jurídica es una regalía y se acabó y yo voy a reconocer el gasto. El artículo 17 faculta a la administración tributaria a ver el más allá de este negocio. Antes,
del 2021 que se inserta ya en el Código Tributario, algunos parámetros que tiene que cumplir la administración tributaria, era súper discrecional el tema del artículo 17. Entro yo a ver y a mí no me parece que esta no es una compraventa y la administración tributaria solo decía, a mí no me parece que esto es una compraventa, así que yo te desconozco el gasto. Respetando ya el derecho legítimo a la defensa del contribuyente, se han realizado Por una mera expectativa. Exacto. Ya se han realizado varias reformas. La más importante, y creo que sí marca un hito de un antes y un después, es esta incorporación de los criterios que debe analizar la administración tributaria para entrar a verificar si es procedente la aplicación o no del artículo 17. Porque antes la administración tributaria invocaba, como dije, súper discrecional el artículo 17 y en toda transacción decía, a mí me parece que esto no es y porque me parece que no es, yo te desconozco. Y aparte de eso sumado al tema de la facultad determinadora, que antes estaba declaración de todo en parte, que era súper ambiguo, y que te daba el hecho de que te retrotraigas hasta 6 años para Exacto. poder revisar todas las transacciones del contribuyente. Ajá. Entonces, no tenía la administración tributaria ningún limitante. Pero esto trae sus consecuencias ya cuando se presenta una demanda y se pone el acto administrativo a discusión frente a un tribunal distrital de lo fiscal. Y ya se dieron cuenta los jueces, mira, o sea, la administración tributaria, si bien es cierto, tiene abierto la aplicación del artículo 17, algo hay que hacer porque nos manda actos administrativos que dicen, solo a mí no me parece y ya está. Entonces, la jurisprudencia ya le puso el primer limitante a la administración tributaria y le dijo, a ver, si a ti no te parece esta forma jurídica, fundamentame primero por qué no te parece, por qué tú desconoces la figura jurídica que los contribuyentes han aplicado. Sobre la esencia económica. Exacto. Para determinar la materialidad del gasto. Exacto. Dime por qué no te parece. Ah, ya, ok. Y en miras de que no te parece esta figura tributaria, esta figura jurídica, dime entonces para ti qué es. Si no es una compraventa, ¿para ti qué es? Si no es un préstamo, dime para ti qué es. Sabiendo incluso que la administración tributaria tiene la obligación de sustentar la motivación de su acto administrativo. No solamente basta con tomar una decisión, sabiendo que un acto administrativo se constituye en una decisión unilateral expedida por autoridad competente, sino que también tiene que demostrar por qué razón es que fundamenta la naturaleza de la existencia de ese acto administrativo. O sea, no por parte del contribuyente el hecho de demostrar la materialidad del gasto a través de la calificación del hecho generador. Pero también la administración tributaria tiene que demostrar el por qué razón desconoce justamente esta materialidad. Sí, este parangón que se pone ya la administración tributaria con la inserción del artículo 30.4 y 30.3 y siguientes del Código Tributario en el 2021, ya le pone un para a la administración tributaria y le dice, a ver, administración tributaria, tú dentro de tu facultad determinadora puedes entrar a ver y puedes fundamentarte en el artículo 17 en tu determinación, pero espérate un rato. Primero, fundamentame que la figura jurídica utilizada por la compañía no es propia de toda su actividad. O sea, fundamentame que este préstamo no es habitual en su actividad económica. Segundo, fundamentame que si hubieran utilizado otra figura jurídica que no sea préstamo, sino inyección de capital o más aportaciones, no haya tenido el mismo resultado tributario. Y tercero, fundamentame que no exista jurisprudencia que determine esta figura. No se discute la facultad de la administración tributaria. Lo que se dice es el cómo. Exacto. Determíneme cómo es que llegó a esta conclusión. Exacto. Esto hace que ya desde el 2021 ya no tengamos una lluvia de actos de determinación fundamentados en el artículo 17. Y motivados. Exacto. Ahora la administración tributaria, atendiendo a las nuevas reformas insertadas en el Código Tributario, dice, ¿tengo que ocupar el artículo 17? Sí, pero en determinados aspectos, en determinadas transacciones, y yo como administración tributaria tengo la obligación de motivarte por qué, contribuyente, a mí no me parece que esta figura jurídica sea la adecuada, sino esta. Esto hace que ya tengamos actos de determinación mucho mejor fundamentados. Más sólidos y sobre todo, sí, yo pienso que respeten el derecho a la defensa del contribuyente. Y tomando en consideración que el administrado o el contribuyente tiene dos deberes fundamentales, el deber formal y el deber material. El deber formal, que es el declarar
y trasladar lo que obviamente ha percibido o retenido. Y en este caso, el deber material, que es pagar la obligación tributaria. Pero eso encaminado al cumplimiento restricto de la ley, pero que tampoco debe cometer o debe constituirse una patente de costo de la administración tributaria para perseguir al contribuyente, Claro. sino que basados en un principio de simplicidad administrativa y también uno de progresividad o un tema inclusive de equidad, la administración tributaria persigue la obligación tributaria en legal y debida forma en la justa medida. O sea, el respeto justamente al contenido de la facultad determinadora de la administración tributaria respecto a los deberes del administrado del contribuyente. Porque, a ver, también debemos tomar en consideración que tanto la administración persigue la obligación tributaria como el administrado contribuyente persigue la posibilidad de pagar menos. Pero Claro. todo tiene que tener un justo equilibrio y una justa balanza, lo cual quiere decir que tiene que ser en legal y debida forma. Para esto inclusive sirven los convenios de acceso a la información o de intercambio de información, porque a veces nosotros decimos, es un intercambio de información, ¿para qué? Para llegar a determinar el enriquecimiento privado no justificado, para llegar a determinar si es que existen elementos de testaferrismo. No, dentro del mecanismo tributario, el principal o el objetivo principal de estos tipos de convenios es determinar cómo es que efectivamente ha habido una justa medida dentro de las declaraciones efectuadas por el contribuyente, e inclusive advertir a aquellas que no fueron declaradas. Creo yo, no sé cuál sea también tu concepto respecto de esto. Y desde la academia, sabiendo que eres una fundadora de Women in Tax, desde la academia también es adecuado fundamentar esto y tratarlo para que la gente vaya conociendo desde estos conceptos intelectuales cómo es que se tiene que dar un tratamiento a un convenio que lo que trata de hacer es un intercambio de información en materia tributaria que, como tú dijiste al inicio, es ineludible el hecho de que tiene que tratarse como un todo. Exacto. O sea, como le decía y usted, Doc, utilizó las palabras precisas, si bien es cierto, un contribuyente siempre busca pagar sus impuestos en la medida que sea justo y necesario. Precisamente estos intercambios permiten establecer si efectivamente el contribuyente paga lo que se determina como justo y necesario. No es necesario pagar un montón de impuestos, pero sí se debe pagar lo justo. En la medida adecuada. Exacto, en la medida adecuada. Tener una correcta planificación tributaria que no sea calificada como agresiva es lo correcto, que un contribuyente pague sus impuestos en legal y debida forma. Cumpla con sus deberes, como usted lo ha mencionado, en legal y debida forma, sus deberes formales y sus deberes de declarar, sus deberes de pagar en la medida en la que le corresponde conforme a derecho, es lo justo. Eso es precisamente lo que busca el Servicio de Rentas Internas. Y en tu experiencia, cuáles crees que sean los mecanismos de abuso del artículo 17 por parte de la administración? ¿O cuáles crees que en realidad sean las violaciones que cometen más los contribuyentes respecto de la falta de demostración de la esencia económica sobre las formas jurídicas? A ver, ¿cuál ha sido el abuso de la administración tributaria del artículo 17? Para mí ha sido emitir actos administrativos que no han sido bien motivados, porque la administración tributaria puede ver una transacción o una operación que resulte sospechosa, porque puede existir este tipo de transacciones, que le resulten sospechosas a la administración tributaria. Pero la administración tributaria, amparada en el artículo 17, si una transacción antes le resultaba sospechosa, lo único que hacía es decir, te desconozco el gasto en miras del artículo 17 porque tú no me has fundamentado esencia sobre la forma. Y hasta ahí iba la motivación de la administración tributaria. Entonces, para mí, eso es un abuso de la administración Porque tributaria. aparte de eso, si es que yo evidencio simulación de actividades económicas, ¿no debería poner en conocimiento de la Fiscalía este tipo de prácticas como para que se determine y se investigue si es que efectivamente se constituye un ilícito tributario? Tributario o no. Sabiendo que hay simulación, ocultamiento, utilización de empresas fantasmas, que eso ya Exacto. quedó también claro, ¿no? Claro, ajá. Pero la administración tributaria no hacía esto y solo decía, yo te desconozco porque o no entiendo la transacción o para mí es sospechosa. Porque para mí, o a mi parecer, no es correcto. Exacto.
Yo creo que a partir del 2021 la Administración Tributaria hizo un ejercicio de evaluación en esto y la verdad, a partir del 2021, como digo, ya tenemos actos administrativos más motivados. Tenemos actos administrativos que ya te identifican qué es lo que a la Administración Tributaria no le parece. Porque antes era, el contribuyente podía presentar cajas de información, pero la Administración Tributaria decía, no, no has demostrado la ciencia sobre la forma. Y el contribuyente siempre se preguntaba, ¿pero qué te hace falta? ¿Qué más te presento para fundamentar que sí existió la transacción? Y la administración nunca respondía a este interrogante o esta necesidad del contribuyente, porque el contribuyente, hay casos y casos, pero estamos frente a contribuyentes que sí quieren cumplir sus deberes, pero la administración no encamina el cómo hacerlo. Entonces, ahí hay un problema y ahí hay un abuso de la administración tributaria. Cuando no te dicen, ok, tú me presentas el contrato, pero aparte necesito, sí, bancarios, necesito también esto. Si tú me das esto, para mí ya está completo el círculo contable. Pero si solamente te dicen, no, para mí no es suficiente y está, ¿qué puede hacer el contribuyente si ya a su parecer te presenta todo lo que es necesario? Eso es, desde mi punto de vista, un atentado contra el derecho a la defensa del contribuyente, porque el contribuyente te proporciona a la administración todo lo que tiene en sus manos y aún así para la administración no es suficiente. Entonces, ok, en miras de tu facultad determinadora, ya, obsérvame la transacción, pero emite un acto que sea claro en establecer. No me presentaste esto, por este motivo yo te desconozco el acto, para que esos actos administrativos den luces al contribuyente para saber qué hacer y qué no hacer en posteriores actuaciones. Pero si solo le dices no es suficiente y está ahí está, la administración tributaria no se está ayudando a ella misma a encaminar qué es lo que necesita del contribuyente. Sí, es cierto, la administración tributaria tiene la facultad determinadora, la facultad resolutiva y la facultad sancionadora, y entre otras, en la cual inclusive yo discrepo, pero sin embargo existe a partir del año 2021 el tema de la facultad de transaccionar o de transar. No puede cometer exabruptos respecto de sus mismas facultades, sino más bien fundamentarlas en la debida forma. Correcto. Para que sean actos administrativos lo suficientemente sólidos. Si bien es cierto lo que tú dices, a partir de este mismo año, del 2021, ya los actos administrativos son mucho más sólidos, lo cual quiere decir que de pronto, en base a una justa proporcionalidad, ya se establecerán procesos de determinación complementaria a quienes sí tienen que pagar más. Exacto. Basados inclusive en base a la proporcionalidad, a la equidad tributaria, pero no solamente a simples desavenencias con las declaraciones efectuadas por el contribuyente. Entonces, ¿cómo se podría llegar entonces a advertir por parte de la Administración Tributaria una justa medida de la calificación del hecho generador respecto de las formas jurídicas y de la esencia económica? ¿Cómo podría ser la Administración para poder aplicarlo en legal y debida forma? A ver, ¿qué pienso yo que podría ser y que ya he venido haciendo? Primero, revisar la jurisprudencia. Como usted sabe, Doc, contamos con un tribunal contencioso en temas tributarios que es muy sólido, que es muy bueno y que emite sentencias que sí le dan muchísimas luces a la administración tributaria. Atender precisamente esta jurisprudencia creo que es el primer paso. Si los jueces del Tribunal Contencioso Tributario te dicen, fundamenta bien por qué para ti, administración, esta figura jurídica no es de esto, dime qué es, y es la primera alerta para la administración tributaria. Entonces, ahora la administración dice, a mí me parece que esto no es un préstamo, sino que es aporte al capital. Ok, entonces ya les das más luces al contribuyente de qué camino está tomando la administración tributaria o por qué piensa que no es un préstamo, por ejemplo. Entonces, sí creo que la administración tributaria en este ejercicio de la facultad determinadora, cuando invoca el artículo 17, debe fundamentar de manera correcta por qué, pese a las revisiones que hace de la documentación que el contribuyente le entrega, por qué para la administración no es suficiente. ¿Por Claro, qué? y aparte de eso también, de la misma experiencia que tú tienes, que es muy amplia en materia de litigio, en materia tributaria, eh, ¿tú crees que el contencioso tributario del país, no solamente subsumido a Quito, sino a todo el país, y la sala especializada de lo contencioso tributario,
ha sabido ser bastante clara en el tema de la aplicación del artículo 17 como para poder dejar en sí un análisis bastante fuerte y y las reglas claras respecto de la esencia económica sobre la forma jurídica, sabiendo que no es un elemento nuevo, ¿no?, en la Claro. administración tributaria, sino que ya data de muchísimo tiempo, no solo aquí, sino en todos los países. ¿Crees tú que nuestra jurisprudencia y nuestros jugadores han sabido dejar claramente delimitado cómo se tiene que dar un tratamiento a la esencia económica sobre las formas jurídicas? A ver, en este hermoso camino de litigar, tenemos sentencias, así como ramilletes de rosas, de todo tipo. Sentencias extraordinarias, sentencias buenas y sentencias que no aportan precisamente lo mejor. Pero si hacemos una balanza, por decirlo de una manera, yo creo que se han establecido, no todas, pero sí varias reglas claras respecto a cómo puede la administración tributaria fundamentar una determinación en miras del artículo 17. Hay mucho camino que recorrer. Yo creo que existen muchos caminos aún que explorar que aún no se han explorado. Existen muchos criterios que los jueces de lo tributario aún no han explorado, pero espero que sí en el camino ya vayan sacando variados y mejores criterios respecto al artículo 17. Pese a que lo han hecho y lo han hecho muy bien, aún existe mucho camino por hacer. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú tanto a los contribuyentes, llámese empresas, empresarios, e incluso a la administración tributaria respecto de la adopción de sistemas adecuados de planificación tributaria en respecto y y con respeto a la misma esencia económica ante las transacciones que realizan? A ver, lo primero que yo digo, o sea, es fundamental para toda empresa, y no solo para una empresa grande, sino para un empresario que quiere empezar con su negocio, tener una asesoría jurídico-tributaria adecuada. Yo creo que todo nace en tener este acompañamiento de un profesional que sepa de la materia. ¿Y por qué digo esto? El derecho tiene muchas ramas. Y como sé decir yo, si a mí me ponen a hablar de una rama penal, por ejemplo, a mí me van a tomar la lección porque no es una rama que yo manejo. Entonces, yo sí creo muchísimo en la especialidad de los profesionales. Y en temas tributarios que son tan delicados, en temas tributarios que son tan especializados, sí, la primera recomendación que yo aboco a todos los contribuyentes, grandes, pequeños, alguien que recién va a empezar una empresa o va a empezar su negocio, es tener de cabecera un abogado especializado en materia tributaria, que te oriente desde cómo constituir tu empresa, por qué vas a constituir una SAS, por qué no funcionas como persona natural, por qué una sociedad limitada. Todos estos aspectos que se analizan el antes del negocio son fundamentales ya cuando hablamos de materia tributaria. Entonces, sí, mi primera recomendación para todos los contribuyentes es tengan un buen asesor tributario, tengan un buen abogado tributario de cabecera. No se deje sorprender por personas Exacto. que dicen conocer cuando no conocen de esta materia, siendo tan técnica y tan árida, pero que evidentemente puede ayudar a que el desarrollo propio de la actividad económica sea exitoso, porque no Exacto. solamente con el hecho de generar ingresos, la empresa o la actividad se constituye exitosa, sino también sabiendo cómo es que efectivamente tiene que contribuir con el Estado para que no tenga inconvenientes y no caiga en temas de abusos y tampoco en negligencias que le van a conllevar irremediablemente a procesos contenciosos que de pronto inclusive les pueden perder. Exacto. Esa es la primera recomendación. Mi segunda recomendación es que el contador tenga contacto directo con tu abogado tributario, porque en materia tributaria el abogado y el contador tienen que trabajar a la par. Esto va a ser, para mí, indudablemente marca el éxito de un negocio. Y ya cuando tienes un negocio en marcha, mi recomendación siempre es que transparentes la información de tus transacciones, que transparentes la información frente a la administración tributaria.
A veces yo he escuchado que se recomienda, la administración te pide 100 cosas, no, preséntale solo uno, no le des más información. O sea, desde mi punto de vista, no hay nada más absurdo que eso. Ocultar Porque, información. exacto, la administración siempre te pide información y el deber del contribuyente es transparentar tu información, transparentar tus transferencias, transparentar cómo se constituye tu empresa, transparentar tus beneficiarios finales. Ese es el éxito para que la administración tributaria diga, estamos frente a un contribuyente que es muy bueno. Ni más ni menos. Exacto. Estamos frente a un contribuyente que cumple sus obligaciones, que me ayuda en la determinación tributaria. Estamos frente a un contribuyente que cuando yo le pido información, él me da la información que yo requiero. Entonces, es fundamental que por cada transferencia se cuide la información que respalda la transferencia. En materia tributaria es indispensable tener la documentación soporte que respalde tu transferencia. Documentación soporte de la formalidad de la transacción y documentación soporte que evidencie la esencia económica de la transacción. Esto hace que la administración tributaria, cuando entra un proceso de control y verifique toda la información, no tenga sorpresas. Exacto. Si tú a la administración tributaria no le das sorpresas, tampoco como contribuyente vas a recibir sorpresas porque transparentas tu información, entregas toda la información y tienes clara todas las transferencias que tú haces. Entonces la administración tributaria no va a tener sorpresas y eso se evidencia en que tú puedas realizar tus transferencias, puedes realizar tu actividad económica finalmente de una manera tranquila. De acuerdo, más bien, mi querida Ale, te quiero comprometer a que nos sigas acompañando en unos nuevos podcasts. Creo que los temas de materia tributaria son eminentemente interesantes, algo áridos por la especialidad de la materia, pero creo que son necesarios para poderlos tratar, para poderlos atender y cómo no hacerlo de mejor manera con una persona experta en esta materia y que más bien te invito para que en unos próximos podcasts podamos conversar ya de la práctica en el tema del litigio tributario. Y obviamente que no dejes de visitarlos para que tengamos aquí la posibilidad de conocer tus criterios que son para nosotros voz autorizada en materia tributaria. Gracias por venir a B de Verídico, mi querida Ale, y te comprometemos para que sigas viniendo a estos podcasts que son muy interesantes para todos y cada una de las personas que nos siguen. Gracias, doctor. Como le digo, para mí es un honor. Soy yo la que vengo a aprender de una eminencia como usted. Yo le agradezco de antemano esto y tomo su palabra que efectivamente la vida nos permita seguir compartiendo estos hermosos eventos. Muchas gracias, mi querida Ale. Gracias. Esto es B de Verídico. Muchas gracias.